diferente. A ver, las primeras personitas que me levanten la mano con la condición de que van a tener que hacer una pregunta de constelaciones familiares. Nelly, vea, si ya no se me arriesgan, ¿no? Ana Beatriz, Zenet, pero levanten su manito virtual, pues manito virtual para que me hagan fila ahí en la manito. Karina, perfecto. Ok. En esa misma medida, obviamente van a tener cartica, pero van a tener que hacer alguna preguntita. O si alguien más quiere hacer preguntita, pues levanta la mano, ¿vale? Bueno, entonces, voy con la primera que es Karina Vivas, levantó su manito. Karina, María, te voy a apagar tu micrófono, porfa. Tienes micrófono abierto ya. Listo. Entonces, Karina, hoy voy a usar oráculo de constelaciones familiares para el regalito, que es generalmente las personas que llegan a la llamadita, les hago un regalito de una carta del oráculo de las constelaciones familiares. Hoy esta carta te dice lealtad. Naciste para amar y ser leal a tus padres y ancestros. Por lo tanto, sus historias se conectan en tu presente. Cuando hablamos de lealtad, mi querida Karina, cuando hablamos de lealtades, estamos hablando con alguien con quien hicimos un acuerdo en nuestro árbol familiar, ¿no? A veces no lo sabemos si podemos incluso identificar a nuestros dobles a través de nuestros nombres, ahora que la semana pasada hablamos del nombre. Por nuestra fecha de nacimiento, todas las personas que nacieron en nuestro árbol antes que nosotros, que tienen la misma fecha de cumpleaños o la fecha de concepción, otras fechitas que también son importantes ahí, que murieron, por ejemplo, cerca de la fecha de cumpleaños de nosotros, ahí podemos encontrar ciertas lealtades. Las lealtades también pueden ser por parecido físico, por circunstancias parecidas como por ejemplo la enfermedad, por aniversario, porque nos casamos en diciembre, porque sufrimos un accidente en el mismo mes, ¿no? Hay aniversarios de fechas que son accidentales o que son para recordar a aquellas personas que fueron excluidas del árbol. Generalmente elegimos estas circunstancias antes de nacer, antes de venir a nuestro árbol, y eso es lo que en constelaciones familiares llamamos lealtad. Hay una tendencia a que somos leales a nuestra abuela materna, ¿no? Y a nuestra madre. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia biológica, es decir, que hay un lazo biológico de ADN, ¿no? Llevamos la información mitocondrial y nuclear de mamá y de la abuela y de todas las mujeres de nuestra familia, mientras que de la parte masculina solo llevamos la información nuclear. Entonces, pues es un poco menos que de parte de nuestra mamá. Además, estuvimos en el útero de mamá y en el útero de la abuela. Por eso casi siempre digo yo, las resoluciones de las cosas las hacen nuestros nietos, más que nuestros hijos. Judith, te hago una pregunta, pues ya. Señora, ¿quién me habla? Karina. Dime, mi Cari. Las lealtades, o sea, es decir, mi papá se murió 2 días después de mi cumpleaños, bueno, de mi nacimiento, pues, mi cumpleaños. O sea, yo cumplo el 25 de septiembre. No, mi papá nació el 27 de septiembre y murió 14 días después, por decirlo así. Ya murió más, octubre. sí, Murió en octubre. murió octubre. Pero ya que estamos hablando de las lealtades, ¿pueden ser más con el padre o como con la madre? Porque mi mamá sí cumple en febrero. Ok, ¿y tú naciste en qué fecha? El 25 de septiembre de 1990. No, pues es que eres doble de tu papá, o sea, ¿y cuál es la duda? Sí, sí, eso. Eres completamente doble de tu papá, o sea, tenemos una información, te entiendo que te confundiste un poco con esto de las lealtades. Las lealtades son esos acuerdos sálmicos que hemos hecho. ¿Qué es lo que yo voy a resolver? ¿No? Cuando llegamos a nuestro sistema familiar, es decir, cuando hacemos un aterrizaje en este plano humano,
entramos a un árbol y yo siempre les hago el símil de es como si hubiera una lista allá atrás, ¿no? Que le dice, mire, para que usted entre a esta casa, hay unas cositas que resolver. Esto, ¿qué quiere resolver usted? Y usted dice, bueno, en compensación a que yo voy a entrar a esta casa que se llama Tierra y que se llama Familia Rubiano Castiblanco, aquí hay pendiente resolver un tema de parejas, hay pendiente resolver amor propio, hay pendiente resolver una historia de un abuelo que quedó pendiente una deuda, y hay todos los pendientes ahí. Entonces uno entra y dice, yo cojo esto y esto. Generalmente los primeros hijos son héroes del sistema, ¿no? Dice, yo puedo con todo. Empáqueme esto también y esto también y esto también. Y es lo que venimos a resolver de esta historia. Entonces, por eso es que decimos patrones ancestrales, porque muchas veces yo estoy resolviendo ni siquiera es la historia mía, sino es la historia de mi abuelita que no pudo, un ejemplo, concluir su amor, se enamoró de uno y le tocó casarse con otro personaje y nunca pudo concluir el amor. Quedó una emoción suelta sin compensar allá en el árbol familiar. Entonces yo vengo con el deber, porque lo tomé del tablerito, digo, yo vengo con el deber de resolver esa historia. ¿Qué quiere decir resolver esa historia? Que el día que yo me enamore, me voy a casar con el que amo, no con el que me toque. Y la vida quizá me va a poner ahí en esa circunstancia, ¿no? Me va a poner en esa circunstancia de, ay, hay un prospecto muy rico que lo eligieron mis padres, que les gusta porque pues somos conocidos, además tienen negocios familiares y demás, pero yo me enamoré del mechudo, de la banda de rock, por ejemplo, del de la moto y los tatuajes. Me enamoré de ese, pero ese mi mamá y papá jamás lo aceptarían. Fíjate, la vida me pone en la misma situación con diferentes circunstancias, ¿no? Okay. Puedo resolver esta historia porque soy leal a mi abuela en la medida en que diga definitivamente pues el acomodo y esto y lo que piensen mis papás, mi familia, la sociedad no me sirve porque yo decidí que para resolver la historia definitivamente debo enamorarme y debo vivir ese idilio, ese gran amor y poder resolverlo. Y ahí resuelvo la historia de mi abuela, que ella se quedó con las ganas de sí, ¿qué será? ¿Qué sentirá una mujer poderse casar o tener una vida con el hombre que ama, con el hombre que se enamora? Y eso para nosotros puede ser muy común, pero para nuestra abuela quizá era un sueño que muy pocas mujeres podían cumplir. ¿Mm? Okay. Eso es lealtad. Y definitivamente si eres doble de tu papá. Por fecha de nacimiento eres doble de tu papá. ¿Qué quiere decir doble? También hiciste una lealtad. También viniste a resolverle historias a tu papá, ¿no? Okay. Entonces, hay que asumir responsabilidades y es decir, ok, papá, tengo que resolver estas historias. ¿Cuáles pueden ser las historias de papá? Historias con el dinero, historias con la masculinidad, historias con el trabajo desde la parte laboral, historias con el éxito, ¿no? Historias con las relaciones laborales, sociales, económicas, con la familia, tantas historias que tuvieron nuestros papás que muchas veces en sacrificio decidieron meterlas en un baulito y decir, este no es mi momento porque este es el momento de crear una familia, de tener unos hijos, o si es papá, de irme y trabajar así no me vean y me condenen a decir, es que mi papá nunca estuvo. Claro. Y cuando es así, nosotros, el deber ser, ¿qué sería? O sea, constelar relación con papá o con mamá, o cómo se hace como, porque yo, digamos, me imagino que hay acuerdos que uno no quiere, o sea, que son de lealtades de ellos, pero que uno no quiere hacerlas, o sea, algo así, ¿no? Que le están pesando mucho en este momento. Por ejemplo, yo puedo ser leal a mi padre en la escasez y la pobreza. Ok, Porque mi sí. papá pensaba o mi abuelo pensaba que ser rico era malo, porque los ricos son malos, porque el dinero corrompe el alma, porque es mejor ser rico, es mejor ser pobre pero honrado, es otra de las cosas que se dice por ahí, ¿no? Entonces, cuando yo decido ser leal a mi padre, me saboteo constantemente en mi economía. Entonces, si gano harto dinero, me lo gasto rapidito en cosas que no se queden, ¿no? Entonces, me lo gasto en bolsos, me lo gasto en fiestas, me lo Ay, gasto en regalos, me lo gasto en, ¿no? Para que el dinero no se quede.
y yo no pueda pasar del estatus a ser rica, porque si soy rica, entonces dicen, no, eso ya pasó a los malos. Ser digno, ser pobre, ¿cómo es? ¿Es mejor ser rico? No, eso lo dijo fue Maturana, es mejor ser rico que pobre. La filosofía de Maturana. Es mejor ser pobre, pero honrado, ¿no? Entonces, la Biblia que dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Eso equivale, los ricos son malos, los ricos no van al cielo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando debo resignificar mi lealtad, porque finalmente es hacer honor a la lealtad, porque por alguna razón hice el acuerdo con papá, ¿no? Lo hice. Y debo honrar mi palabra diciendo, ok, yo lo voy a cumplir, pero no desde la escasez, sino por ti y en honor a ti, ahora voy a resignificar la escasez, ¿no? Y puedo decirle que usted y yo vamos a vivir en la plenitud, porque tu papá vive en ti, en tus células. Entonces, cuando yo le dedico mis éxitos, mis logros, lo llevo conmigo a vivir esa felicidad, aun cuando él esté muerto ya, ¿no? Pero en mí puede vivir esa felicidad porque la información viaja a través del tiempo y el espacio, ¿no? Pues he cumplido con mi lealtad, pero lo he hecho diferente. Por eso le decimos a nuestros ancestros también, permíteme hacerlo diferente a ti. Y te honro con mis éxitos y mi bendición. ¿Bien? Ok, gracias. A ti. Bueno, por aquí tengo a Fabiola Chinchilla, está siguiendo aquí la lista. Fabiola, bienvenida. ¿Ya habías estado con nosotros? No, señora, es mi primera vez con ustedes. Bueno, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Este es un oráculo de las constelaciones familiares, que suelo regalarles una cartica, hoy cambié la dinámica, pero entonces aprovecho para, primero les leo la cartica que les sale y después tú haces la pregunta que tengas, ¿vale? Correcto, gracias. Bueno, tu cartica dice, dolor emocional de los padres. Nuestros padres tienen sus historias de amor y dolor. Viéndolos con bondad, te permites dedicarles tu felicidad. Mira lo que estábamos diciendo ahorita. Y son estas lealtades que decidimos hacer con nuestros padres. Podemos ser leales al dolor emocional y es como, yo como tú no me caso. Yo como tú me quedo soltera, porque además venimos de árboles de mujeres poderosas, ¿no? De amazonas, donde nos hicieron doler mucho el corazón, entonces preferimos renunciar a eso. Y hay árboles donde ustedes pueden ver las hijas, las sobrinas, la nueva generación, dicen, no, yo prefiero, el lema del árbol es mejor sola que mal acompañada. Entonces, en el dolor emocional me quedo. Yo no puedo ser más rica que tú, no puedo enamorarme más que tú. Si hay mujeres, por ejemplo, que no se casan, sino en el árbol, las mujeres y los hombres se van en unión libre. Entonces dice, yo soy leal a ti y a mí el matrimonio dicen, ¿para qué se casa uno? No. O por el contrario, ¿no? Todas las ancestras han tenido su matrimonio de vestido blanco, de fiesta, entonces yo no creo en esas vainas, yo no, pero pues igual lo hago en honor a mis ancestros, ¿no? Entonces es como que yo para pertenecer al árbol, mi inconsciente busca situaciones que me unan y especialmente en el dolor, ¿no? Entonces como nosotros somos pobres, como nosotros nuestra familia tiene diabetes, como aquí sufrimos de cáncer, toda la familia sufre de triglicéridos, ¿no? Toda la familia tiene obesidad aquí, es que eso es de familia, decimos siempre, ¿no? Entonces, como que es una forma de pertenecer, siendo leal al dolor emocional. Pero ¿cómo podemos cambiar esta historia? Como lo decíamos con la carta de Karina, resignificando la historia, no cortando, porque ustedes me van a conocer y yo soy de las que digo siempre, aquí no cortamos nada, porque tenemos que cumplir nuestra palabra, ser leales a nuestra palabra. Y nuestra palabra en alma fue mucho más sabia y consciente que nuestra palabra aquí en la tierra, porque finalmente pusimos cada uno de los tropiezos que tenemos en este momento
como prueba para superarla y para superarnos o para superar alguna circunstancia espiritual que para hacernos daño. Con nuestra mente de ahora, nuestra mente consciente decimos, ¿por qué a mí me tocó esta enfermedad? O sea, qué injusto, o sea, qué desgracia tan grande, o sea, me gané la lotería de 1000 mujeres que les toca yo, me tocó a mí, y renegamos y decimos tantas cosas cuando somos responsables de nuestra propia enfermedad, porque quizá en alma dijimos, esta es una de las pruebas, este es uno de los obstáculos con los que voy a llegar a la tierra para poder superar esto y entender o vivir esto por alguna pregunta que yo misma me hice, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es resignificar, reconciliar, desanudar y desatar toda esta energía negativa que puede haber y convertirla en un umbral de crecimiento y de amor. Bien, entonces, pregunta, mi Fabiola. Judy, mira, a mí me pasa algo igual que Karina. Mi padre falleció en diciembre y yo nací en julio, o sea, yo tenía 5 meses, yo no conocí a mi papá y pues ha sido un vacío en mi vida muy significativo y pues me ha afectado muchísimo. Uh-huh. Fíjate que hasta eso, tú naciste en julio y tu papá, julio y diciembre, no son dobles, no eres doble de tu papá. Fíjate que hasta eso también está pactado en alma, ¿no? Esa ausencia de papá. Ser el antagonista, siempre he dicho que es la parte más difícil. Ser la protagonista, o sea, la que aman, es la más fácil. Pero ser el antagonista, quizá tú tienes una herida de abandono, ¿no? Porque no estuvo papá y porque el niño finalmente no entiende, el bebé no entiende que no estuvo, porque no se pudo quedar en cuerpo, porque se fue, porque se murió y porque no pudo elegir quedarse en ese momento cuando ya había elegido irse, ¿no? Entonces desarrollamos una herida de abandono donde decimos, mi papá no me quiso, o sea, me dejó sola y también un resentimiento quizá contra la energía masculina, ¿no? De que a mi mamá le tocó sola, de que le tocó salir adelante sin él, la abandonó, se fue, se murió, lo que sea, es que no estuvo y a mi mamá le tocó el gran dolor de tener que sacar a sus hijos adelante. Y uno se compadece incluso de mamá en esa circunstancia y se convierte en la compañía de mamá o se convierte en el papá de sus hermanos menores ocupando un lugar que no le corresponde y también llenándose de cargas. Dice Bert Hellinger, es primero el orden que el amor. Y en ese sentido, cuando ordenamos nuestro sistema familiar y cuando podemos honrar incluso el vacío que dejó papá y puede ser que no esté físicamente, pero ustedes lo van a ver en constelaciones familiares, se hace presente y aquellos que se han ido y están en alma desde el otro plano, se hacen tan presentes y con tanta fuerza para darles y proteger a sus hijos, aunque no están en la vida, creo que son los que más presencia hacen. Entonces, claro, hay que resignificar, hay que llenar un vacío, hay que reforzar cuáles fueron tus figuras masculinas que tomaste. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el tema de papá. De hecho, aprovecho el comercial que me acabas de hacer surgir, Fabiola. Y es que acabé de lanzar un taller de Sanando con Papá. No se van a hacer constelaciones, pero pues es de base sistémica y otras herramientas que estoy usando. Un taller económico que es asequible a todos y a todas. O sea, sé que las constelaciones familiares, obviamente a veces el costo hace que no todas las personas puedan acceder al tema de las constelaciones. Por eso son estos encuentros gratuitos. Y segundo, por eso voy a empezar a desarrollar una serie de talleres. Este es un taller que se llama Sanando a Papá y al Linaje Masculino. Tiene un costo de 80,000 pesos, pero si lo toman en preventa, va a tener un costo de 50,000 pesos. Hasta el 15 de agosto hay posibilidad de pagar para que tenga el precio de 50,000. Y si no, es de 80,000 pesos. Bueno, entonces para los que quieran tomar este tema de Sanando a Papá a través de otras herramientas, ahí estaremos el 23. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa, mi Fabiola, quieres preguntar?
¿O bien? No, señora, muchas gracias. Con todo gusto y amor. Bueno, ¿quién sigue en la filita? Se me perdió la filita. Cari ya, Fabiola ya, Jason, a ver qué dice la carta de Jason. Bien, Jason dice, te toca una que dice éxito. Y dice, el éxito que anhelas solo lo lograrás si te encargas de hacerlo en honor a tus ancestros. Mira, volvemos con el tema masculino, resignificar, cortar. Todos llegamos muchas veces a este tema de constelaciones. Yo quiero cortar mi pasado, yo quiero cortar con mis papás, yo quiero cortar estos patrones repetitivos de que ya me tienen harta, yo quiero hacer mi vida, quiero sanar. La única manera de sanar es tomar a nuestros ancestros con fuerza, es tomarnos de la mano de nuestros ancestros. Esa es la única manera de sanar. Cortar los lazos. Y entiendo que a veces cuando hablamos de padres o madres que han causado dolor, hablamos de las relaciones. Y las relaciones a veces son insufribles, estoy de acuerdo con ustedes. A veces no se pueden sostener las relaciones, pero hay que honrar el vínculo. Y a veces una manera de honrarlo, a veces cuando yo les hablo de papá, les digo, una manera de poner límites y de tener la fuerza masculina es incluso ponerle límites hasta nuestro propio padre o hasta nuestra propia madre, porque es empoderarnos de nuestra adultez, es actuar bajo la adultez que ya tenemos y tomar decisiones como adultos, no desde el niño herido, no desde el niño berrinchoso que todavía está esperando que alguien afuera venga a solucionarle la vida, sino el que toma su poder precisamente de los ancestros, tomando a papá y tomando a mamá y se vuelve adulto y puede poner límites no solo hacia su futuro, sino incluso resignificar y poner límites a sus padres de las cosas que no son bonitas. Porque puede que yo les venga aquí a decir todos los días tienes que honrar a tu madre y tienes que honrar a tu padre, pero tengo una madre que a pesar de que yo tengo 47 años, me dice que soy una estúpida, una incompetente, una buena para nada, que tengo que hacer lo que ella dice, que... Y eso me talla todos los días porque una conversación con mamá en esas circunstancias donde todavía le dices que usted es una boba, usted, pues yo no, como adulta, pongo mis límites y digo, no permito que me faltes al respeto, no permito que me digas estas cosas porque no voy a permitir más que me hieras. Y te honro y te amo, madre mía, pero entonces veámonos de visita nada más, ¿ves? Entonces, es muy diferente la relación humana, ¿no? Que a veces hay que poner distancia, que a veces hay que poner silencio y distanciarnos, ¿no? Es muy diferente al vínculo. Tú puedes honrar a mamá sin que le hables o puedes honrar a tus hermanos o hermanas sin que tengas que hablarles porque definitivamente cada vez que nos vemos nos agarramos del pelo y nos echamos la abuela y todo. Evitemos estos encuentros entonces, pero yo en mi corazón les doy su lugar. Yo no voy a poder cambiar al otro, eso es claro también. Yo nunca voy a poder cambiar lo que mamá diga o lo que papá diga, porque es su forma de ser y su forma de relacionarse y cada uno tiene un proceso de crecimiento personal diferente. Pero yo sí puedo cambiar mis actitudes, mis pensamientos y mi forma de ver el mundo. Y eso realmente es lo que me hace a mí adulto y lo que me hace crecer y ser más consciente. ¿Bien? Pregunta, Jason. Gracias, Yusita, por la carta. Y sí tengo una pregunta y es, ¿cómo puedo sanar mi relación con el dinero y a quién le debo esta lealtad? ¿A mi padre, a mi madre o a los dos? Bueno, no, normalmente en la pedagogía de las constelaciones familiares se relaciona mucho a dinero y mamá. Dinero es igual a mamá, ¿no? En la pedagogía. Sin embargo, yo disto un poco de esta separación, ¿no? Mamá es dinero, papá es éxito, mamá es cuerpo, papá es relaciones, mamá es abundancia, papá es prosperidad, por ejemplo, ¿no? Porque no hay realmente nada que tenga una energía específica.
todo tiene de los dos. Todo tiene energía femenina y positiva. Claro, el éxito como tal, ¿no? La supervivencia, dice, viene de mamá, ¿no? O sea, el hecho de que yo sea capaz de conseguir para la papita del día, ¿no? O sea, que yo sea capaz de pagar mi arriendo, tener comida, o sea, que yo no esté con la angustia de, pues, pucha, mañana no tengo mercado. Eso es abundancia, eso es mamá, ¿no? Pero que yo además me pueda dar los gustos, subiendo un poco en la pirámide de Maslow, ¿no? Pasando de la supervivencia al placer, a las relaciones, al lujo, ¿no? Que significa, en teoría, un poco el éxito, que sería más la prosperidad, ¿no? Vendría de papá, ¿no? Porque mamá te atrae, mamá es la fuerza de atracción, papá es la fuerza de expulsión. Es decir, ¿qué tanto con los recursos que yo tengo soy capaz de catapultarme al éxito? Soy capaz de que ese dinero que a mí me llega, multiplicarlo y conseguir una libertad financiera, por ejemplo. Entonces necesito de los dos, de la fuerza femenina para que me lleguen las oportunidades, el negocio, el trabajo, las ventas, ¿no? Pero ¿qué hago yo con ese dinero? Si no estoy bien con papá, seguramente me lleno las manos de dinero, pero como el agüita, se me va. El dinero no se queda, ¿no? Si estoy bien con la fuerza masculina y he tomado a mi padre, tengo la capacidad de que este dinero se multiplique. Ahora vámonos a la biología. ¿Qué hace mamá? El útero y los ovarios son la fuente de vida, ¿verdad? Si no hay útero y no hay ovario, no hay más humanos. ¿Pero qué se necesita para que haya multiplicación? Un espermatozoide. Y solo cuando llega el espermatozoide hay multiplicación de las células, ¿verdad? Y curiosamente, hablando de biología y de nacimientos, curiosamente hablando de eso, cuando hay espermatozoides, cuando hablamos de algo, ya me fui a los espermatozoides, ¿sí se dieron cuenta dónde me quedé? Cuando hablamos, curiosamente, cuando hablamos de algo muy femenino, como es, por ejemplo, ya que el embrión empieza a crecer en el útero de mamá, decimos, eso es algo tan femenino, ¿no? O sea, esto es ya, me dio el espermatozoide y esto es labor de mamá, hasta luego, ¿no? Se puede ir, ¿no? Pero resulta que la biología me dice que en el mismo vientre, la placenta se forma. ¿La placenta qué es? La casita que se arma, ¿no? El saco embrionario que se arma para mantener al bebé. La placenta se desarrolla solo gracias al cromosoma X, que es el cromosoma del macho. Entonces, mira, en algo tan íntimo que parece tan femenino, si no viene el gameto masculino a crear la casita, y los hombres están hechos originalmente para crear la casita, ¿no? Afuera y adentro del útero. Entonces, a mí me pareció muy lindo y muy curioso este dato, porque a veces decimos, el hombre, pues, ¿qué hizo? Al fin y al cabo, no hizo nada, no sirvió para nada, ¿no? Yo digo, honremos esos 10 segundos de placer nomás, ¿no? Pues resulta que adentro de la barriguita también cumple su labor. Esa célula masculina, ese cromosoma X, empieza a crear la casita para el bebé. Entonces, fíjate lo bonito. Ahora, si lo vemos desde la parte espiritual, pues se queda, pero la parte de la fuerza para multiplicarse, es decir, la fuerza para multiplicar las células y crecer, ¿quién la da? Papá. Entonces, no hay nada que podamos separar. Éxito, mamá, dinero, papá, éxito. No lo puedes sacar de ningún ámbito de la vida. Siempre deben ir juntos. Siempre, fíjate, en el cuerpo se representan de una forma muy especial. Las dos columnas son papá y mamá. ¿Qué pasa si pierdes una pierna? Qué difícil moverse en la vida, ¿no? No imposible, tienes que reemplazarla por algo, por una prótesis ajena a tu cuerpo y la puedes reemplazar, pero la necesitas, así sea de plástico, pero si no está ahí no puedes caminar.
Es exactamente la vida. Y en el cuerpo, en la biodescodificación, se representa a papá y a mamá de la cadera y las piernas. Entonces, ¿listo? ¿Entendido? Jason, bueno, vamos Muchas gracias. con a ti. Sonia. Hola, buenas noches. Hace rato no me podía conectar, pero hoy cuando vi, me emocioné mucho. Ay, mi Sonia, bienvenida, bienvenida a Siempre, este siempre te espacio. sigo, de verdad que aunque no esté presente, yo trato, yo ahí, yo te sigo. Ay, tan lindas, gracias. Bella, Muchas bueno, gracias. Bueno, gracias. les cuento que además de las cosas emocionantes que me di cuenta que no me había dado cuenta es que estamos a punto de llegar a 1000 seguidores en Instagram y me di cuenta porque iba a hacer un vivo en Instagram y no nos permite hacer el vivo, solo que tengamos 1000 seguidores. Nos faltan 30, así que por favor compartan Oh, para llegar a esos 1000 seguidores. bueno, claro que sí. Bueno, por acá dice herida de rechazo. Si te sientes rechazado por la vida, conéctate con el dolor de tu niño interior. Trabajo de niño interior. ¿Por qué? Ahorita tuvimos un ejemplo de lo que puede representar el rechazo, ¿no? El niño no entiende que papá no estuvo. Ok, el caso de la herida de rechazo es más compleja porque la herida de rechazo la asociamos con no quise, ¿no? La herida de abandono se asocia con la frase no pude quedarme. La herida de rechazo se asocia con la frase no quise quedarme, ¿no? Entonces, pues es la que más, como más ahonda un poco, hace como más grande el cráter del dolor, la herida del rechazo que la herida del abandono. Y a veces aquellas personas que aún estando mamá son muy exigentes o papá es muy exigente, ¿no? Y nos falta el centavo para el peso. Mamita, adivina cuánto me saqué en inglés. 4.7. ¿Y por qué no 5? ¿Cómo así que 4.7? Si usted lo único que tiene que hacer es estudiar. Y uno dice, y en el salón te felicitaron, te dijeron, felicitaciones, Sonia, fuiste la mayor nota, 4.7 inglés, pero uno llega con ese resultado a la casa y mamá dice, ¿verdad? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no fuiste perfecta? Y uno se queda con esa sensación toda la vida, ¿no? Mira, mamá, mira, mi hijo me hizo entender una cosa. Yo les cuento muchas veces las anécdotas de mi hijo. Y creo que más o menos un mes me salió con esta perla, ¿no? Me mandaron un video del curso, la profe hace TikToks, y salían los niños bailando, ¿no? Entonces salió mi hijo y él me dijo, ¿me viste? Y yo le dije, sí, con esa camisa por fuera, hola. Tal cual. Y mire, la espiritual, consteladora familiar, etcétera, ¿no? Y yo lo primero que le dije fue, sí, eras el único que tenía la camisa por fuera. Y él me contesta, ¿y acaso no te diste cuenta que estaba sonriendo? Porque yo siempre le digo, sonríe, sonríe en las fotos. Mira, en serio, sonríe, sonríe en las fotos. Y él, cuando grabó el video, seguramente se acordó de mí, sonríe, sonríe. Entonces dijo, para mi mamá, que me vea sonriendo. No. Y cuando yo veo el video, lo primero que vi fue el punto negro, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, es una herida que genera insuficiencia. No soy suficiente, o sea, es como si él me hubiera hecho sonreí, que me cuesta un montón, ¿no? La cámara y la sonrisa, y tú te fijaste en que yo era el único que no estaba bien vestido. Y por supuesto, wow, me cayó un baldado de agua fría a mí diciendo, la embarraste. Y es lo que nos pasa a las mamás y lo que les pasó a nuestras mamás, ¿no? Muévase, apúrese, no sea tan lenta, ¿no? Pero no se dio cuenta que fue que yo le ayudé a barrer la casa, a arreglar a mis hermanitos, a empacar la maleta, me mandó que hiciera esto, ¿por qué es tan lenta?
es lo que le queda a uno en la cabeza. ¿Por qué es tan lenta? ¿Mm? Porque nos encargamos de hacer heridas. Pero no para que me hagas esa cara de cómo somos de malas mamás. No, acuérdense que ser el antagonista no es fácil. También venimos a generar heridas en nuestros hijos, obviamente inconscientemente, porque ninguno de nosotras lo hace diciendo yo no lo hice, le voy a generar esta herida de rechazo a este chino para que un día tenga que ser mejor y no. Lo hice pensando en que, ay, Dios mío, era el único que se veía desorganizadito ahí en esa fila para que él se vea lindo la próxima vez, ¿no? Pero fíjate, él lo tomó por el lado de, claro, o sea, no soy suficiente para ti. O sea, no fue suficiente que sonriera, no fue suficiente que estuviera feliz y que tú siempre me dices que esté feliz, sino además tenía que estar bien vestido. Faltó el centavo para el peso. Es esa área de rechazo que a veces nuestro niño se ha formado todas estas películas, pero que no son al azar tampoco únicamente mías, sino que yo vengo con una historia atrás, con un papá y una mamá que también les tocó vivirlas al nivel máximo. Y si lo vemos a los abuelos al nivel, pues, contra máximo. Y al nivel de los tatarabuelos, máster máximo. Y que nosotros realmente hemos llevado la mejor parte porque cada generación lo ha hecho un poquito mejor que la anterior. Y en esa medida, hoy somos la ganancia, el éxito de nuestras tatarabuelas y de nuestras abuelas. Siempre les repito esto, piensen cómo se sentiría su abuela, su tatarabuela, su bisabuela de ver hoy el nieto o la nieta que tienen. Seguramente fue una ilusión para ellos, ¿no? Decir, ¿cómo se sentirá ser libre? ¿Cómo se sentirá poderse casar con la persona que uno quiere? ¿Cómo se sentirá divorciarse? ¿Cómo se sentirá poderse ir uno a comprar 10 pares de zapatos cuando ni siquiera existían o ponerse algo en los pies cuando existían las alpargatas o las cosas estas de llanta? ¿Cómo se sentirá ir a la escuela? Y ustedes son mujeres y hombres profesionales. Somos la resolución. Cada generación lo hizo un poquito mejor. No quiere decir que no haya cosas que resolver. Claro, seguirán haciendo muchas cosas por resolver. Y nuestros hijos seguirán resolviendo cosas nuestras, de nuestras madres y de nuestros abuelos, pero lo harán en mejores condiciones. Y ese es el trabajo que estamos haciendo acá. Es el trabajo de mejorar cada día nuestras generaciones. ¿Listo, mi Sonia? Muchísimas gracias, sí, señora. Y sí tenía una pregunta. Es Señora. que a mí me raya un poquito como así que yo elegí sanar, pero cuando uno como que no sabe exactamente qué es lo que vino a sanar, o bueno, pensando de pronto también, como decía Jason, en el tema de la abundancia o del dinero, entonces, claro, yo puedo ver que de pronto hubo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, como saqueos, que dejaron a la abuelita sin casa, o sea, como todas esas cosas, y yo digo, pero de verdad yo escogí esto. Pero entonces, ¿en qué momento? Me gustó mucho lo que dijiste ahora de cómo uno lo puede resignificar y decir, bueno, entonces ahora yo voy a tener, disfrutémoslo, sanémoslo, reconciliémoslo, pero sí, esa parte de que yo la escogí, ¿en qué momento yo puedo decir, te entrego esto que no es mío, lo siento, los voy a decepcionar, pero ya no voy a seguir esta lealtad? ¿O estoy mezclando una cosa con otra? No, está bien, y es en el momento en que tú decides ser adulta, porque todos somos niños llevando estas heridas. Cuando creemos que estamos cargando a cuestas injustamente alguna situación, estamos en el papel de niños y estamos muchas veces en el papel de víctima, ¿no? Qué injusticia, o sea, yo a esta señora ni la conocí, empecemos por ahí, yo lo decía. Tatarabuela, yo ni la conocí a esa señora, no sé ni cómo se llama. Yo, ¿por qué carajos tengo que venir a resolverle las situaciones? ¿Por qué carajos tengo que venir a resolverle el tema de la herencia? Por ejemplo, en mi casa, en mi caso, en mi árbol, viene habiendo un tema de herencias de hace 3 generaciones. Yo al fin y al cabo ni conocí a la señora, ni me interesan sus tierras, ni nada. ¿Por qué carajos me toca a mí resolver ahora un tema de herencias? ¿No? Realmente, mi Sonia, y esto no es palabra de Dios, como siempre les digo yo, no me crean, porque yo tampoco le creía a nadie.
Yo también fui contestataria y decir, ¿qué habla locuras esta vieja? Y esa fue una de las cosas que más me voló la cabeza cuando alguien me dijo, usted es 100% responsable de lo que vive. Qué locura, ¿no? Y me dediqué a estudiar un poco de cómo que yo soy responsable de lo que vivo si yo ni estaba en esa época ni viví. Y hay una teoría de Jodorowsky de la metagenealogía que me llegó mucho, y es que solamente deja de ser una injusticia cuando yo fui esa tatarabuela o esa bisabuela, bisabuela, que dejó algo sin resolver. Y en ese algo sin resolver, hoy vuelvo a la vida a través de este cuerpo y muy seguramente hasta a través de la misma genealogía, nieta, tataranieta, bisnieta, y la vida me dice, ¿cómo lo vas a resolver esta vez? Ahí deja de ser injusticia, porque si la defequé, fui yo, allá arriba. Y ahora te dicen, ahora arregla la vaina. Ahora, lo que hiciste mal allá, arreglo acá. Y es la ley del karma, ¿no? Por eso es tan importante tener claro la ley del karma. Lo que yo le doy a la vida me lo devuelve. No dice en qué momento. Por eso también la Biblia dice, 7 generaciones posteriores llevarán la carga de lo que hagan los padres. Porque son 7 generaciones en las que yo puedo reencarnar y devolverme aquí. Ahí se pierde, ahí deja de ser injusto. Y ahí viene la palabra lealtad. Por eso dejé las huellas para reconocerme. Entonces, esa que aparentemente es una extraña para mí, mi tatarabuela, ¿no? Quizá tiene mi historia. O más bien, yo llevo la historia de ella en mi sangre y en mi alma y en mis registros. Por eso me toca resolverlo ahora. Y por eso dije allá en alma, en conciencia, ok, me devuelvo a desembarrarla. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de sanar. Todo lo que ates y desates en la tierra. 20 años atrás. Pero todo lo que ates y desates en la tierra quedará desatado en la tierra. Atado o desatado. Y solo aquí lo puedes desatar. Por eso nos toca volver. Un abracito, mi Sonia. Gracias. Bueno, y por últimas, le leo la cartica. Se me bajó la mano, le bajé la mano. ¿Y de quién era? Creo que era de Ana Beatriz, tal vez, aunque también la tiene levantada. Sí, yo creo que es la mía. Diana Carolina, Okay. acá estoy, ¿no? Sí, y Ana Beatriz, ¿cierto que Ana Beatriz la tenía levantada? Ana Beatriz y Diana Carolina, les voy a leer solamente la cartica porque el tiempo se nos acabó y hoy los voy a dejar porque tengo clase ahorita a las 7. Entonces, solo les voy a dejar la cartica. Pero ya les prometo que la próxima semana ya tenemos más tiempito. Ustedes saben que yo no tengo problema en quedarme. Culpa, dice. Al asumir tus actos con amor, la culpabilidad... Perdón, ¿y esa es para mí? Esa es para ti, Ana Beatriz. Bueno. Al asumir tus actos con amor, la culpabilidad desaparece de tu vida. Solo el amor y la adultez disgregan toda la culpa. La culpa también es del niño. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, dice por ahí en alguna oración católica, ¿no? La culpabilidad es algo con lo que nos han manejado y es en las que nos mantienen en estado niño. Los adultos se hacen responsables. ¿Se hacen responsables de qué? De su historia, de sus acciones, de esta vida o de las anteriores, que es lo que venimos hablando. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Más bien la pregunta es, ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Y qué tengo que aprender de esto? Y ahí la culpa se acaba. Nadie es víctima de nadie, aquí no hay víctimas. Cuando nos creemos victimarios, nuestras víctimas también han hecho algo. Los invito a que vean una serie que se llama Cuando el cielo nos una, de Netflix. Van a ver lo linda, es japonesa, pero lo linda e interesante. Y por último, la cartica de Diana Carolina dice tristeza. Con mucho gusto, mi Ana Beatriz.
Cuando estás en paz con tu clan familiar, dejas la tristeza atrás y comienzas a disfrutar de la vida. La tristeza va muy de la mano con la culpa, va muy de la mano con la depresión y con el recuerdo, con el pasado. Todo aquello doloroso en nuestro pasado debemos tomarlo para tomar la fuerza para la vida. Pero a veces nos quedamos ahí llorando sobre leche derramada. ¿Y si no hubiera sido? ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Y si no hubiera escogido? ¿Y si no hubiera dicho? ¿Y si no se hubiera muerto? ¿Y si yo no hubiera hecho? ¿No? El pasado es pasado. El pasado fue algo que es un día. Hay un adagio, creo que es japonés, que dice que solo hay un día que puedes modificar y en el que puedes influir, que es el hoy. ¿Por qué? Porque el pasado ya se fue y el futuro no ha llegado, no existe. Solamente está tu presente. Entonces, cuando aprendemos desde el adulto a vivir en el presente, aprendemos a tomarnos de la mano de la felicidad y el amor. La tristeza no nos sirve de nada. Nos sirve para quedarnos en el nivel de niños. La responsabilidad y la decisión de vivir mi vida de manera diferente me hace adulto. Entonces, solamente hay que ir al recuerdo para honrarlo, porque el destino fue así y llegó la vida a nosotros de esa manera. Y así debemos tomarla. ¿Bien? Perdón, Diana, es que no, oye, muchísimas gracias. Lo que pasa es que te escuché todo menos como el nombre de la carta. Entonces no sé si era tristeza, pero sí me pasa mucho eso. Yo sí me baso mucho y como que, ay, ¿por qué no dije? Ay, ¿por qué no hicimos? Y a eso me frustra un montón. Bueno, pues ahí la tienes. Denme 2 segundos, pongo acá, denme en 5 minutos, que ya me están, mientras termino con ustedes. Ya les puse aquí que me dieran 5 minutos para terminar. Sí, la carta dice tristeza. Vuelvo y te la leo. Cuando estás en paz con tu clan familiar, dejas la tristeza atrás y comienzas a disfrutar de la vida. Y en paz significa no cambiar, significa honrar y aceptar. Eso significa la paz. ¿Bien? Ok, sí, estoy en ese proceso. Diana, un abrazo para todos, queda grabado. Recuerden lo que les conté del taller. Tenemos también taller de constelaciones familiares el próximo 30 de agosto, quedan cupos. Allí los espero y los espero también en el taller Sanando a Papá. Por favor, también, Judy, señora, perdón, ¿el taller Sanando a Papá va a ser virtual o virtual. va a ser presencial? No, ese es Ah, virtual. pues. Virtual.